Somos sus amigos Jaime y Daniel. Los invitamos a que nos escuchen en su programa Emprendiendo por aquí, por allá. Hablando de negocios y emprendimiento. Escúchanos por radiotepeaca.com. Todos los martes de 8 p.m. a 9 p.m. Moira Cerelli tiene para ti una amplia gama de productos entre mesas, sillas, colchonetas, tablones y mucho. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, jueves 23 de mayo, aquí en el programa Entre Médicos, un programa interesante, un programa al gusto de todos ustedes, de todo nuestro auditorio que nos escucha amablemente en esta bonita noche, un poco fría, un poco con ganas de llover, ¿verdad? Pero hoy, este día, habíamos invitado a un promotor en salud. Por X motivos no acudió, pero vamos a abordar un tema muy interesante para toda la población, para todo el auditorio que amablemente nos escucha. Y es un tema que tiene por título el nombre de rickettsiosis. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la rickettsiosis? Pues es un grupo de enfermedades infecciosas bacterianas que producen cuadros similares desde el punto de vista clínico y que son causadas por un microorganismo intracelular del género de la Rickettsia, que es una bacteria gram negativa, ¿sí? En México se reconocen 3 especies predominantes que causan los siguientes padecimientos, que además esto es muy importante entenderlo porque muchas veces hoy en día en la consulta, ¿sí? Sobre todo a nivel rural, ¿verdad? Llegan nuestros pacientes con exámenes de laboratorio, en donde de una forma general hemos interpretado lo que es el tifo, lo que es la riquettsia o lo que es la tifoidea, y creo que muchas veces nuestros pacientes se confunden y nosotros mismos como médicos nos confundimos por no tener una buena lectura de los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Hace rato decía yo que estas riquettsias son de 3 tipos. Hay una rickettsia que se llama Rickettsia prosiwaski. Este es un agente etiológico que ocasiona el tifus epidémico. Su principal vector es el piojo del cuerpo humano. Fíjense nada más lo importante que es saber esta patología que es causada por un microorganismo como es el piojo, ¿verdad? Y que ese piojo puede causar enfermedad, ¿verdad? El otro género es la Rickettsia typhi. Esta riquettsia causa lo que llamamos el tifus maurino, que es endémico y que es característico de los roedores. Son su principal reservorio. En este caso, pues los roedores del tipo de la rata, del ratón, ¿sí? Y sus principales vectores son las pulgas de la rata y el gato. De ahí que es muy importante el saber y el ubicarnos, que cuando platicamos con los pacientes, ¿verdad? El aconsejarles evitar el contacto con los gatos, ¿verdad? Porque este tipo de animales provoca este tipo de enfermedades que al final de cuentas va a causar un deterioro de la salud, que es muy importante que sepamos, ¿verdad? El otro género de la riquettsia es la Rickettsia rickettsii. Esta riquettsia causa la fiebre manchada y también es transmitida por varias especies de garrapatas. Es muy importante entender que esta enfermedad es causada por estos 3 tipos de riquettsias. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Y que sus reservorios, pues es el hombre, es las garrapatas, ¿sí? ¿Cuáles son las generalidades de esta enfermedad? Bueno, es muy importante saber que la rickettsiosis es una enfermedad reemergente en México. Es reemergente en nuestro país, de amplia distribución en todo el mundo y que es un padecimiento letal.
¿qué entendemos por letal? Bueno, pues entendemos por letal que este padecimiento en casos muy graves puede causar la muerte si no es diagnosticada a tiempo, y que está muy asociada a condiciones de rezago, ¿sí? A condiciones de hacinamiento, a condiciones de pobreza, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que toda la gente que es pobre padezca esta enfermedad, sino que aquí juega un papel muy importante la cuestión de higiene personal, de evitar el contacto con los animales, sobre todo, vuelvo a insistir, con el perro, con el gato, ¿verdad? Y tener muy bien aseada la casa, pues ya que recordemos que son los roedores del tipo de la rata el que la transmite de manera directa, ¿verdad? Es muy importante entender que aquí en nuestro estado, en el estado de Puebla, hay municipios que son municipios con un alto índice de este tipo de enfermedades, ¿verdad? En este tipo de municipios está Tetela de Ocampo, la misma capital, Puebla de Zaragoza, está Huejotzingo, está Zacapuastla, Chignahuapan, ¿verdad? Eso no quiere decir que aquí en la región de Tepeaca no tengamos casos de rickettsiosis, ya que es muy importante entender que muchas veces los laboratorios nos llegan con el diagnóstico y muchas veces como médicos no sabemos interpretar un estudio de laboratorio, por lo cual se pasa por alto el diagnóstico y eso hace que la enfermedad avance y que nuestro paciente tenga problemas muy serios que comprometen su salud y comprometen su economía. Esta enfermedad tiene un ciclo biológico, ¿sí? ¿Qué es el ciclo biológico? Bueno, pues es la formación del proceso de enfermedad, ¿verdad? Va a ser a partir de un huevo infectado que generalmente va a producir las heces fecales de los perros, ¿verdad? Generalmente estos perros van a arrojar en el excremento una larva, ¿sí? Esta larva va a estar infectada, va a madurar, ¿sí? Se va a convertir en una ninfa infectada, ¿verdad? Y eso mismo va a ocasionar la transmisión de la enfermedad, ¿sí? Cuando la garrapata portadora del patógeno se alimenta de la sangre del humano, ¿sí? Es decir, cuando esta garrapata pica al humano, ¿sí? Es el modo de transmisión de esta enfermedad, ¿sí? Se requiere de un periodo de alimentación de 4 a 6 horas o hasta 24 horas. La enfermedad también es transmitida por transfusión sanguínea de una persona infectada a otra. Por eso es muy importante saber que siempre en una transfusión sanguínea, ¿verdad? Hay una serie de mecanismos, hay una serie de indicaciones para poder transfundir la sangre, ¿sí? Hay un protocolo, ¿sí?, de investigación para ver si nuestro paciente padece alguna enfermedad infectocontagiosa, si ha padecido hepatitis, si ha padecido salmonela, si tiene sus exámenes de laboratorio con rickettsia. Es cuando este tipo de pacientes al llegar al laboratorio pues no son candidatos a donar sangre, ¿verdad? Y todo esto pues hace que tengamos una sangre segura para evitar en la transfusión que nuestros pacientes se infecten de otro tipo de enfermedades. Esta transmisión también se va a llevar a cabo por contacto con tejidos o fluidos de la garrapata, incluyendo sus excretas, o bien al momento de removerlas por inhalación de partículas contaminadas. Recordemos que generalmente este microorganismo se encuentra pues en las sábanas, en los colchones, ¿sí? en los harapes, ¿verdad?, en el suelo, en el excremento de las ratas, ¿sí? Y que este tipo de animal vuelan las heces fecales y eso es lo que en su momento dado va a ocasionar este tipo de problemas. Bueno, decíamos que una especie de rickettsia, que es la Rickettsia typhi, va a causar el tifus maurino, ¿sí? Y este tifus maurino pertenece al grupo de las fiebres tíficas. El vector primario, o sea, el agente que va a ocasionar esta enfermedad, es la pulga de la rata, ¿sí? Aunque los ácaros
también son vectores potenciales que pueden provocar esta enfermedad. Dentro de los reservorios es aquel animal, ¿sí?, que tiene en su hábitat, o que él produce, que está en él, ¿sí?, y que la transmite, son ratas, ratones, el gato y el perro. Por eso es muy importante hacer entender a las personas que el contacto con los animales de manera muy cercana va a provocar enfermedades de esta naturaleza, ¿sí? Bien, vamos a ver cuáles son las características. Habíamos dicho que el principal vector de la Rickettsia prowazekii, ¿sí?, se va a propagar a través del contacto cercano con otras personas, ¿sí? Esta Rickettsia vive en los pliegues y en las costuras de la ropa. Mueren después de 1 a 7 días a temperatura ambiente y pueden vivir en la ropa hasta por 1 mes. De ahí que es muy importante hacer hincapié en nuestros pacientes en ese aseo diario, ¿sí?, en el baño diario, en cambiarse de ropa del diario, ¿verdad? Y que esa ropa esté bien lavada con cloro, ¿sí? Morfología. Bueno, la morfología es la forma, ¿sí?, la anatomía del parásito. Este parásito es de forma alargada, ¿sí?, es de un color parduzco y que va a variar según la cantidad de sangre succionada y del color del cabello de la persona donde residen. Tiene un tamaño de entre 2 y 3 y hasta 4 milimicras. Las hembras son más grandes que los machos. Son hematófagos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de animales se alimentan de sangre y se alimentan cada 4 a 6 horas, lo cual hace que el piquete del ciclo de vida del piojo, ¿sí?, va a ocasionar este tipo de enfermedades, ¿sí? Otra enfermedad causada por este tipo de rickettsias es la que también se conoce como fiebre manchada. Esta enfermedad es de una evolución clínica que va de leve a una evolución grave o fatal, ¿sí? Su periodo de incubación es de 2 a 14 días y los síntomas que nos da esta patología que también llamamos fiebre manchada y que es muy común y es muy frecuente en nuestro medio, ¿sí? Los síntomas son fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, mialgias. ¿Qué son las mialgias? Son dolor en los músculos. Artralgias, que quiere decir dolor en las articulaciones, dolor abdominal, vómito y diarrea. Los signos relevantes de la fiebre manchada es el exantema. ¿Qué es el exantema? Pues es un puntilleo, como si el paciente tuviera alergia, ¿verdad? Es un puntilleo, es un exantema parecido al sarampión, aunque no es sarampión propiamente dicho, ¿verdad? Que principalmente se va a presentar en tobillos, muñecas, palmas y plantas, y que va a aparecer entre el segundo y tercer día posterior a la picadura del insecto, ¿sí? Este tipo de patologías nos puede dar cuadros graves, como cuáles. Puede haber necrosis, puede haber gangrena en las articulaciones, sobre todo en las manos, en los miembros inferiores, en las piernas, ¿sí? Otros signos, va a haber edema periorbitario, dolor intenso en pantorrilla, espalda y abdomen, ¿sí? Y va a haber una afectación del sistema nervioso, deterioro del estado de conciencia, va a haber somnolencia, irritabilidad. Hay pacientes que llegan a tener crisis convulsivas, ¿sí?, y va a haber un estado de coma. Puede haber una afectación pulmonar, una afección cardíaca, va a cruzar con hepatomegalia y esplenomegalia. Si no hay un diagnóstico a tiempo, si el médico no hizo un buen diagnóstico, la evolución puede ser mortal en 5 días. El diagnóstico va a ser sindromático y de acuerdo a la sintomatología. Bueno, pues este tema es interesante.
Regresamos al corte, vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Más. Comunícate con nosotros a los números telefónicos 2241-03-8346 o al número 9191-389040. No olvides, te esperamos. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Miguel González para invitarlos a que nos escuchen los días sábados de 5 a 7 de la tarde en Punto Crítico, que será un programa de análisis y debate político de lo que acontece en nuestra Mixteca, aquí en www.radiotepeaca.com. La Mixteca está presente. ¿Cómo ves el show? ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves el sector empresarial? ¿Cómo ves lo cultural? ¿Cómo ves la vida en general desde nuestra perspectiva? Un programa donde lo que menos importa es el formal. Un programa poco profundo, pero sí muy natural. Conducido por Hugo Sánchez y Paco Jiménez. Cansado de comer siempre lo mismo. ¿Te has dado cuenta que la comida no tiene el mismo sabor? Pizzas ABCG le ofrece pizzas clásicas, especiales, pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, y próximamente en nuestra nueva sucursal, Wings ABCG, en calle Nuevo Oriente, número 103. O comunícate con nosotros a los teléfonos 2232 750568 o al 2232 753216. ¿Qué rollo con el desarrollo? Iniciativa de innovación para el desarrollo local con equidad y ambiente sustentable es un programa para conocer cómo crecen, se desarrollan y evolucionan nuestros municipios en la región, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. ¿Te interesa saber qué debe hacer y cómo debe trabajar tu ayuntamiento? ¿En qué rollo con el desarrollo? Te diremos cómo. Escúchanos los miércoles de 4 a 5 en radiotepeaca.com. 15 años a la vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan. 15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos de ayer y hoy. Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Escucha la hora que marca la diferencia, por medio de la proclamación, la oración y la reflexión. La hora de la Divina Misericordia, el gran don de Dios, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con mensajes que vivifican el alma. Aquí, a través del www.radiotepeaca.com. Corporativo, Jurídico, Cabildo y Abogados. Especialistas en Derecho Penal, Civil y Amparo. Estamos ubicados en calle 2 Poniente, número 112 en Tepeaca, Puebla. O visítanos en el cuarto retorno Osa Menor número 2, local 29A, en Ciudad Judicial, edificio Atrium, en San Andrés Cholula. O comunícate con nosotros a los siguientes números: 01-223-27-50420, 2231-034341 o al 2231-009136. Te esperamos. Programa interesante. A quienes nos acaban de sintonizar, estamos hablando de una enfermedad importante e interesante que es la riqueza, ¿sí? Y estamos hablando también de los diferentes tipos de riqueza y los diferentes tipos de enfermedades que provocan esta riqueza, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el tifus maurino, ¿verdad? Que es una especie de riqueza que, aunque no es muy común en nuestro estado, sí llega a haber casos. Y que a veces por falta de un buen interrogatorio, ¿sí? Por falta de una buena comunicación con el paciente, a veces a veces se nos pasa a los médicos por no tener la claridad de un cuadro clínico real de acuerdo a una buena historia clínica que no se hizo a tiempo, ¿verdad? Muchas veces omitimos preguntarle a nuestro paciente: oiga, ¿convive con perros? ¿Convive con gatos? ¿Con qué frecuencia cambia sus sábanas? ¿Con qué frecuencia fumiga su colchón? Recordemos que esta enfermedad es producida por ácaros,
por garrapatas, por piojos y por pulgas, ¿verdad? Entonces muchas veces nuestra gente pues no acepta, ¿verdad? Que esta enfermedad le pueda alcanzar a ellos, porque pues generalmente nos refieren pues que hay baños que se bañan del diario, que hay cambio de ropa del diario, ¿verdad? Pero en su momento dado no preguntamos lo que mencionaba anteriormente, con qué frecuencia cambian las sábanas, con qué frecuencia lavan los zarapes, con qué frecuencia fumigan los colchones, ¿verdad? Porque eso es una parte fundamental para evitar este tipo de enfermedades. Es por eso que es muy importante que nuestro auditorio conozca que a veces la limpieza debe ser completa sobre todo en la cama, ¿sí? Porque ahí es donde este tipo de insectos, de ácaros, se hallan, ¿verdad? Y cuando no hay un buen aseo en el lavado de la cabeza, pues también, ¿verdad? Es muy importante hacer el lavado de la cabeza por lo menos cada tercer día, ¿sí? Lo ideal es el diario. Recordemos que ahí es una parte en donde se asientan los piojos, las pulgas, ¿verdad? Y que esto va a transmitir este tipo de enfermedades. Nos habíamos quedado en el diagnóstico y habíamos dicho que el diagnóstico nos va a dar la sintomatología. Generalmente nuestro paciente va a llegar y nos va a decir, por lo regular, que empezaron a brotarle a su hijo o al mismo paciente adulto granos en las extremidades inferiores o en los brazos o en las manos, ¿verdad? Y que estos granitos, aparte de tener comezón, les duele, le arde y que presentan fiebre, ¿sí? Y nos refieren muchas veces el contacto con los perros y los gatos, que es lo que nos debe de dar o nos debe orientar al diagnóstico, ¿sí? Bueno, el tratamiento, muchas veces, ¿cuántas veces como médicos nos llegan nuestros pacientes y vemos el examen de laboratorio y dice riquezia, ¿sí? Riquezia OX19 positivo a títulos de 1 por 300 o 1 por 180, ¿verdad? Y desgraciadamente no llegamos a un buen diagnóstico, ¿no? Y le damos tratamiento para salmonela o para otro tipo de infecciones y no pensamos que este tipo de problemas es producido por los ácaros o por la garrapata o por el piojo. El tratamiento es sencillo, ¿sí? Es a base de doxiciclina, ¿sí? En niños con peso menor a 45 kilos se les da de 4 miligramos por kilogramo de peso al día, ¿sí? La doxiciclina es un medicamento muy agresivo. Es muy importante saber utilizarlo porque generalmente le va a provocar a los pequeños, ¿sí? Y hasta a las personas adultas dolor abdominal, ¿sí? Y náuseas y muchas veces llegan a vomitar. El tratamiento se debe de hacer por lo menos de 7 a 10 días, es la duración del tratamiento, hasta que desaparezca la fiebre y desaparezca toda la sintomatología. Es importante entender que es el único tratamiento que mata a este tipo de parásitos. Entonces, querido auditorio, pues ustedes ven que algo tan simple como el aseo, como el asear la cama, como el lavar los zarapes, ¿sí? Como el tener un buen aseo, el baño diario, va a evitarnos problemas de esta naturaleza que es provocada por el piquete de piojo, de pulga, de garrapata y por el contacto con los animales como el perro, el gato, ¿sí? La musaraña, ¿sí? Y evitar que tengamos ratones en casa, ¿no? Porque todo eso también va a provocar, recordemos que hay una garrapata que es exclusiva de los ratones y que eso va a provocar este tipo de problemas. Bueno, pues este ha sido un tema muy interesante llamado rickettsiosis. Hace rato nos preguntaban con respecto a las vacunas, ¿verdad? Que es otro tema que vamos a retomar ahorita. Acabamos de dar el tema de riquezia, que es muy importante esta enfermedad, ¿verdad? Y hoy es muy importante que nuestra gente entienda y que comprenda.
Hay los medios de comunicación anuncian las campañas a nivel institucional, ¿sí? Y es muy importante saber que en México, en nuestro país, existen 3 campañas, ¿verdad? La campaña que se da en febrero, la campaña que está ahorita en estos momentos en las instituciones, que es la segunda Semana Nacional de Salud, y la tercera Semana Nacional de Salud, que se lleva a cabo en el mes de octubre. ¿Cuál es la función de las campañas de vacunación? Bueno, el objetivo de las campañas de vacunación es no de reducir el número de enfermedades, sino de evitar las enfermedades propias de la infancia. ¿Cuáles son las enfermedades propias de la infancia? Pues el sarampión, la polio, la difteria, el tétanos, la tosferina, ¿sí? Hoy en México hemos erradicado casi por completo la polio, ¿verdad? Esto no quiere decir que en su momento dado no vaya a haber algún caso. Según estadísticas, en México tenemos alrededor de unos 10 años que no se ha presentado ningún caso de polio, ¿sí? Y es por eso que hoy el gobierno federal, por medio de las vacunas, las instituciones por medio de las vacunas, han evitado que estas enfermedades resurjan, ¿sí? Y el objetivo de las vacunas es erradicar las enfermedades, de ahí que es muy importante. Hoy, en esta segunda Semana Nacional de Vacunación, hay una aplicación importante de una vacuna que se aplica a todas las niñas de 10 a 11 años, que es la vacuna del VPH. La vacuna del VPH es la vacuna del virus del papiloma humano. Hoy esta vacuna ha tenido mucha demanda y ha tenido una importancia importante, ya que en nuestro país se han presentado últimamente casos de enfermedades por virus del papiloma, ¿sí? Enfermedades que son precancerosas en la mujer, ¿verdad? Y que el objetivo de la aplicación de la vacuna es prevenir esta enfermedad en estas futuras jovencitas. Entonces, ahorita se está aplicando la vacuna del VPH, que aparte es una vacuna muy costosa y que por eso es muy importante que todas las niñas en edad escolar, sobre todo que estén en 5º año de escuela primaria, acudan a su centro de salud para aplicación de esta vacuna, ¿sí? Esto es con respecto a lo que estamos hablando, una pequeña orientación de las Semanas Nacionales de Salud que se hacen en nuestro país. De ahí que en nuestro auditorio es importante que acudan a su centro de salud, ¿verdad? O al CESA de su localidad, donde serán atendidos y donde serán orientados con respecto a esta aplicación de estas vacunas, que son muy importantes para la salud y conservar la salud de toda la familia. Bueno, pues como ven, se nos ha ido el tiempo tocando temas interesantes, temas importantes, y seguimos invitando a todo nuestro auditorio para que cualquier duda que tengan nos las hagan saber por vía WhatsApp, ¿sí? O al teléfono que a continuación les podemos facilitar. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, cualquier pregunta que podamos contestar, con mucho gusto. Nuestro teléfono está a la disposición de todos ustedes. El teléfono es el 2231 25 23 48. Así también seguimos invitando a todos los compañeros médicos, a todos los compañeros del área de la salud que quieran acudir a este programa con el fin de informar a la población de temas interesantes de salud que son muy importantes que nuestra población conozca, porque además esto nos va a permitir tener acciones preventivas para evitar este tipo de enfermedades, ¿verdad? Hoy yo creo que todas las enfermedades que se dan en el ámbito de nuestra comunidad son prevenibles. Y son prevenibles si nosotros tenemos la idea de cómo prevenirlas, si tenemos la información, ¿sí? Si el equipo de salud, llámese enfermera o médico, nos orientan con respecto a la prevención de estas enfermedades, cómo evitarlas. De ahí que es muy importante que nosotros tengamos una interacción directa con nuestro médico
o con nuestro centro de salud o con nuestra institución a la que nosotros vayamos para tener una buena orientación con respecto a cómo prevenir las enfermedades. Así es que seguimos invitándolos para que pues acudan a este programa. Invitamos a todos los médicos de Tepeaca, ¿verdad? Para la próxima semana vamos a tener una plática interesante con una nutrióloga, ¿sí? Que nos va a hablar con respecto a la nutrición que deben de tener pues, los jóvenes, a la nutrición que deben tener nuestros pacientes diabéticos, nuestros pacientes hipertensos, y para hablar de un tema de obesidad, que es un problema de salud pública en México, ¿verdad? Y que hoy los nutriólogos, pues vamos a ir muy de la mano con ellos para tener una nutrición adecuada, para tratar de reducir no el índice de obesos que hay en nuestro municipio o en nuestro estado, ¿sí? Sino primero para aprender a comer de manera adecuada, ¿sí? Y que por medio de los consejos de la nutrióloga y del médico podamos reducir la obesidad, ¿sí? Para que esto no ocasione problemas de salud más adelante. Es por eso que pues no se pierdan nuestro próximo programa, el próximo jueves, ¿verdad? En donde estará con nosotros una nutrióloga, donde nos darán los tips muy interesantes sobre cómo controlar la obesidad, cómo controlar el peso, cuáles son los platillos importantes para no aumentar de peso, para conservar una buena nutrición, ¿sí? Para todas aquellas personas que hacen ejercicio, cuáles son los nutrientes más adecuados para tener una dieta balanceada y conservar un cuerpo en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Entonces no se pierdan que nuestro próximo programa, el próximo jueves, en donde estaremos comentando este tema interesante. Bueno, regresamos al corte en unos minutos para continuar con esta interesante charla. Años a la vanguardia informativa de Tepeaca y su región marcan una clara diferencia con quienes nos imitan. 15 años de experiencia llevando las noticias, los sucesos y los acontecimientos de ayer y hoy. Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Hola, pasen. Bienvenidos a su programa El Taller del Alfarero. El programa que te ofrece soluciones efectivas y permanentes para tus problemas actuales. Escúchanos en radiotepeaca.com todos los sábados de 11 a 12 de la mañana. Te esperamos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas. Hola, soy el mediador de lectura Enrique Lima Bautista y te invito al programa radiofónico Sala de Lectura Café Literario Lunario, todos los martes de 5 a 6 de la tarde con contenidos literarios que serán del gusto de todos ustedes. Escúchanos aquí en radiotepeaca.com. Los invitamos a que nos escuchen en su programa Diálogos entre Cerros, los días sábados de 1 a 3 de la tarde. ¿En dónde? Aquí, radiotepeaca.com. Doctora Blanca Ávila Juárez, servicio médico dental para toda tu familia. Y doctor Álvaro Bernardo Ávila Juárez, médico general en parto y cesáreas. Visítanos en la calle 9 Oriente, barrio de Santuario, en Tepeaca, Puebla. Y en Benito Juárez, calle 2 Poniente y 5 Norte. Atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. No olvides, te esperamos. Vamos al auditorio en esta noche de jueves, una noche un poquito nublada, un poquito fría, este tema interesante. Hoy aquí en el programa Entre Médicos, en este día jueves de fútbol, ¿verdad? Para todos los que están viendo ya el fútbol de Tigres y León, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a abarcar otro tema, que es el tema de deporte y salud. Muy importante entender que el deporte va muy de la mano con la salud. Todas las personas que hacen deporte van a prolongar más su estado de salud, van a prolongar más un estado físico adecuado, ¿sí? Y ese estado físico adecuado va a hacer que las personas que hacen deporte tengan menos enfermedades, tengan menos obesidad, ¿verdad? Tengan menos estrés, ¿sí? El deporte es una forma de sacar el estrés,
¿sí? Por medio del ejercicio, ¿verdad? Por medio de la quema de calorías, quemamos grasas, ¿verdad? Pero también tenemos un estado emocional más adecuado que nos va a permitir relajarnos y tener un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso es importante que hoy todas las personas de todas las edades hagamos deporte, ¿sí? Hoy tenemos que movernos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que todas las personas adultas tenemos que hacer por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio. Y el ejercicio puede ser caminar, puede ser trotar, ¿sí? Puede ser andar en bicicleta, ¿sí? Ir a nadar, jugar algún deporte durante espacio de 30 minutos, que nos va a permitir mover las articulaciones, ¿sí? Que nos va a permitir también generar energía, ¿sí? Y gastar esa energía, ¿sí? Que va a provocar un bienestar en el cuerpo humano, ¿sí? Por eso es muy importante, y hacemos la invitación a todo nuestro auditorio, que es muy importante que salgan a hacer ejercicio, que salgan a caminar, que utilicemos menos el coche, ¿sí? Que agarremos la bicicleta, porque hoy en día el hacer ejercicio es mantener las articulaciones en buen estado. ¿Cuántas veces hay ocasiones en que nos sentamos y ya no nos podemos parar? Inclusive no es solamente exclusivo de las personas mayores de 50 años, sino hay personas jóvenes de 25, 30 años que no hacen ejercicio y que cuando se sientan ya tienen dolor de cintura, que cuando hacen algún ejercicio pequeño ya se sofocan, ya se agitan, ¿verdad? Y todo eso va a hacer que se vayan acumulando enfermedades que después van a detonar de una manera negativa. Por eso es muy importante que nosotros hagamos ejercicio, ¿no? Seguimos invitándolo, ingiéramos agua, evitemos el refresco, ¿sí? Comamos menos grasas. Todo eso es con el objetivo de preservar la salud, ¿sí? Si nosotros tenemos todo este tipo de acciones, vamos a tener una salud más prolongada, ¿sí? Y vamos a evitar que las enfermedades se presenten de manera más temprana. Por eso recuerden que es muy importante lo que mencionaba hace unos momentos, tener una buena nutrición, ¿sí? Evitar las comidas chatarra, ¿sí? Evitar la ingesta de muchos carbohidratos, como son los churritos, como son las comidas que tengan mucha harina, ¿sí? Y evitar hasta donde más se pueda, evitar la ingesta de refresco. Entonces seguimos invitando a nuestro auditorio para que haga ejercicio y preservemos la salud, ¿sí? Tenemos también por aquí un tip, porque la próxima semana también va a estar con nosotros gente de la Sociedad Médica de Tepeaca. Ya nos han invitado porque es probable que se haga el cambio de la mesa directiva de la Sociedad Médica de Tepeaca, ¿sí? Que es muy importante que se eche a andar esta Sociedad Médica de esta localidad, que una de las funciones principales va a ser la recertificación de todos los médicos generales. Pues invitamos a todos los compañeros médicos porque hay la posibilidad de que haya recertificación aquí en Tepeaca, ¿sí? Por intermedio de la Sociedad Médica de Tepeaca, que preside actualmente el doctor José de Jesús López Muñoz, pero que esperamos que en los próximos días se lleve a cabo el cambio de directiva de esta sociedad médica, que es muy importante que funcione al 100%, ya que el objetivo principal es la capacitación de todos los médicos generales de esta localidad. Así que seguimos invitando a todos los compañeros médicos de Tepeaca para que los que no están afiliados a la Sociedad Médica de Tepeaca se afilien, ¿verdad? Y tengan el derecho de votar y ser votados en los próximos días, que esperemos que se lleve a cabo el cambio de la directiva de la Sociedad Médica de Tepeaca, ¿sí? Así es que no olviden, compañeros médicos, seguimos invitándolos para que se reporten, ¿sí?
este programa para que nosotros les informemos de tiempo y forma vía WhatsApp, ¿sí? Qué fecha se va a llevar a cabo el cambio de directiva y en dónde se va a llevar a cabo. Es muy importante que tengamos acercamiento, que convivamos, pues, pero que aparte de convivir tengamos esa capacitación continua, ¿verdad? Tengamos esa invitación de médicos especialistas que nos vengan a dar asesorías más actualizadas. Y sobre todo, recordemos que actualmente la Secretaría de Salud ya nos va a exigir la recertificación a todos los médicos generales para poder ejercer la profesión. Así que recordemos que es parte fundamental recertificarnos y que si va a haber la oportunidad ahora con la sociedad médica de hacerlo, pues pidan informes y acudan para que tengamos próximamente la recertificación aquí en Tepeaca. Bueno, esperando que toda esta información haya sido de su agrado y esperando comentarios por parte de todo nuestro auditorio. Esperamos que la próxima semana, el próximo jueves, nos escuchen con la invitación que tenemos con la nutrióloga que nos va a hablar de todos los temas con respecto a la salud. Bueno, pues que tengan ustedes muy buenas noches. Este bonito jueves agradezco el que nos hayan escuchado a todo nuestro amable auditorio y nos esperamos escuchar el próximo jueves en punto de las 8 de la noche aquí en radiotepeaca.com. Muy buenas noches tengan todos ustedes.